Elena, hay un tema de vivienda que está explotando por dos lados completamente distintos hoy, y me parece que están más conectados de lo que parece a simple vista. Por un lado tenemos a Podemos plantando cara al gobierno con una línea roja sobre la reforma de la ley del suelo, y por el otro el caso de Paquita, esa señora de 82 años con Parkinson a punto de ser desahuciada para poner pisos turísticos. ¿Por dónde empezamos? Arranquemos por el pulso político porque marca el tablero de todo lo demás. Podemos ha dicho alto y claro que la reforma de la ley del suelo es para ellos una línea roja. Es decir, no se sientan a negociar su apoyo al paquete de medidas de vivienda que el gobierno quiere sacar adelante si no retiran los artículos que tocan esa ley. Y esto no es un órdago menor, porque el Ejecutivo necesita los votos de sus socios para convalidar el decreto en septiembre. Vale, pero explícame qué contiene exactamente esa reforma de la ley del suelo que resulta tan conflictiva. Porque yo oigo, reforma de la ley del suelo, y me imagino algo muy técnico, de arquitectos y urbanistas. Pero aquí la pelea es política pura. Exacto, la clave es que el gobierno metió dentro del paquete de vivienda una parte de una reforma más amplia de la ley del suelo que ya venía del Ministerio. Y lo que hace básicamente es facilitar los cambios de uso del suelo urbano, simplificar trámites para que sea más ágil construir o reconvertir terrenos. El problema es que los socios, y sobre todo Podemos, lo leen como una puerta abierta a la especulación urbanística y a que se facilite justo lo contrario de lo que necesita la gente, más vivienda protegida y control de precios. O sea, que el gobierno dice, esto es para agilizar la construcción de vivienda, y Podemos responde, esto es un chequero para los especuladores. Y ahí se atrincheran. Claro. Y fíjate en las fechas, el texto se ha distribuido a los grupos esta semana, y la convalidación está prevista para septiembre, cuando vuelva el periodo de sesiones. Ahí entra el factor Junts, que no te digo yo que no sea el verdadero fiel de la balanza. El gobierno ya está tanteando sus apoyos, pero si Junts se alinea con Podemos y el bloque de la investidura se rompe, el decreto puede caerse y el gobierno se queda sin plan de vivienda. Y mientras tanto, al otro lado de la ciudad, hay una señora real que podría ser la cara de todo esto. Cuéntame el caso de Paquita, que me parece de una crudeza tremenda. Paquita tiene 82 años, vive con Parkinson en su piso de toda la vida, y recibe una orden de desahucio porque el propietario quiere convertir ese piso en alquiler turístico. Ella no es una ocupa, no debe alquileres, es una vecina de toda la vida a la que echan para ganar más dinero con el turismo vacacional. Y lo grave es que no es un caso aislado, es el síntoma de un mercado donde el alquiler turístico es más rentable que el residencial y está expulsando a inquilinos de toda la vida. Y dices que el desalojo iba a ser esta semana, ¿no? Pero se ha paralizado. Sí, el juzgado de instancia número 36 de Madrid ha suspendido el lanzamiento, que estaba previsto para este miércoles, a la espera de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad de Paquita. Es decir, la justicia ha dicho, antes de echar a una persona mayor y enferma, queremos asegurarnos de que tiene alternativa. Pero ojo, es una suspensión temporal, no es una victoria definitiva. El barrio se ha movilizado, ha habido una enorme contestación vecinal y social, y eso ha pesado. Esto que dices del informe de vulnerabilidad, ¿cómo funciona exactamente esa protección legal? Porque yo creo que mucha gente piensa que si tienes un contrato de alquiler y el propietario quiere recuperar la vivienda, no hay nada que hacer. Hay un marco legal que intenta proteger a colectivos vulnerables en procesos de desahucio. Desde la Ley de Vivienda aprobada en 2023, los jueces pueden y deben suspender el lanzamiento si se acredita que la persona está en situación de vulnerabilidad económica y no tiene alternativa habitacional, y además se solicita un informe de los servicios sociales. Eso es lo que ha pasado aquí. El problema es que no siempre se aplica, o se aplica tarde. En el caso de Paquita, el informe no se había emitido y el juez ha dicho, no podemos ejecutar el desalojo sin saber si esta señora se queda en la calle. Es un poco de sentido común, pero hace falta presión social y judicial para que se cumpla. Entonces, si conectamos los dos hilos. Por un lado tienes a Podemos peleando en el Congreso porque no se suavice la ley del suelo para que sea más fácil especular. Y por el otro tienes a una señora que está a punto de perder su casa porque la ley del suelo y la regulación turística permiten que un propietario prefiera convertir el piso en un Airbnb antes que mantener un contrato de alquiler residencial. Exactamente ahí quería llegar. La crisis de vivienda no es un problema abstracto de titulares, es la suma de decisiones políticas sobre el suelo, sobre la regulación turística, sobre la protección al inquilino. El caso de Paquita no es un accidente, es el resultado de un modelo donde el alquiler turístico es más rentable que el residencial, donde la ley del suelo puede facilitar la reconversión de viviendas en negocios turísticos y donde la protección al vulnerable llega tarde y mal. Por eso el pulso político de Podemos no es una cuestión menor. Si tumban la reforma de la ley del suelo, cierran una puerta a que se multipliquen casos como el de Paquita. Y en septiembre veremos si esa puerta se cierra o se abre del todo. Porque si el decreto cae, el gobierno se queda sin plan de vivienda. Pero si la reforma del suelo sale adelante como está, Paquita no será la última. Exacto. Y mientras tanto el barrio de Paquita se moviliza, los vecinos están organizados, y eso también es otro aprendizaje. La presión social puede frenar un desahucio, al menos temporalmente. Pero la solución de fondo no la da una movilización,
la da una política de vivienda que ponga el derecho a la vivienda por delante del negocio turístico. Elena, cambiamos de tercio pero seguimos en la Comunidad Valenciana, porque las comparecencias sobre la gestión de la Dana del 29 de octubre siguen dejando declaraciones que chocan entre sí. Hoy ha sido Ruth Merino, la consellera de Hacienda, la que ha declarado, y luego tenemos el testimonio de un alto cargo que habla del CECOPI como un desastre. ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos por el contraste porque es brutal. Ruth Merino, que estuvo en el pleno del Consell del 29, ha declarado que vio a Salomé Pradas proactiva durante la reunión y que el entonces presidente Mazón pretendía mantener informada a la población. O sea, pinta un Consell funcionando con comunicación y con iniciativa. Pero al mismo tiempo un alto cargo del propio Consell y de la estructura de Pérez Llorca ha calificado el CECOPI de desorganizado y con muchas interrupciones. O sea, que mientras Merino dice que todo iba bien, otro que estaba ahí dice que era un caos. Esto no es una discrepancia menor, es que alguien no está diciendo toda la verdad. Exacto. Y ojo al detalle de cómo se ha enterado Merino de que Mazón estaba en el CECOPI. Lo veo en el CECOPI cuando conecto la tele, ha dicho textualmente. Es decir, la consellera de Hacienda no recibe una llamada ni un aviso interno de que el presidente está en la reunión de coordinación de la emergencia, sino que se entera por la televisión. Eso como mínimo denota una falta de comunicación interna que no encaja con el relato de que todo estaba bajo control. Es que es una frase muy reveladora, nadie me informa antes. Si la consellera de Hacienda no sabía que el presidente estaba en el CECOPI hasta que lo vio en la tele, imagínate el resto del Consell. Esto le resta mucha credibilidad al relato oficial, ¿no? Totalmente. Y fíjate que estas declaraciones no vienen de la oposición, vienen de cargos del mismo gobierno. Ruth Merino forma parte del Consell y está declarando en sede judicial o en comparecencia, según el medio. El hecho de que ella misma reconozca esa descoordinación, aunque luego intente suavizarlo diciendo que Pradas era proactiva, deja al descubierto que la gestión de la emergencia fue mucho más improvisada de lo que se ha querido vender. Y mientras tanto, el mismo gobierno de Pérez Llorca ha aprobado sus presupuestos para 2025, 33.305 millones de euros, con los votos de PP y Vox, sin aceptar enmiendas de la oposición. Y además, incluyendo esa expresión de prioridad nacional, que el gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional. Explícame qué es eso exactamente, porque suena a marca política. Efectivamente, es una marca política. Prioridad nacional es un concepto que Vox lleva tiempo intentando colar en leyes autonómicas, sobre todo en materia de vivienda y servicios sociales. La idea es que a la hora de conceder ayudas a la compra o alquiler de vivienda, se dé preferencia a ciudadanos españoles o residentes de larga duración frente a extranjeros, especialmente inmigrantes recién llegados. En los presupuestos de la Generalitat Valenciana, se ha incluido esa mención como criterio inspirador de las ayudas, y el Gobierno central lo ve inconstitucional. Pero, ¿por qué es inconstitucional? Porque el derecho a la vivienda o a las ayudas públicas no puede discriminar por nacionalidad, supongo. Exactamente. El artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por origen o nacionalidad. Además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones contra leyes autonómicas que introducen criterios de preferencia nacional en el acceso a prestaciones sociales. Lo que hace Vox es intentar marcar perfil identitario en las cuentas autonómicas, sabiendo que probablemente será tumbado, pero les sirve para enviar un mensaje a su electorado: nosotros priorizamos a los nuestros. Y al PP de Mazón le viene bien para mantener el apoyo de Vox en la investidura. O sea, que los presupuestos salen adelante sabiendo que una parte de ellos va a ser recurrida y probablemente anulada. Es casi un brindis al sol, pero con dinero público de por medio. Claro, y eso tiene consecuencias. El Gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional si la expresión prioridad nacional se mantiene en el texto definitivo. Eso significa que esos presupuestos, aprobados con una mayoría ajustada, pueden quedar en el aire en parte de su articulado. Y mientras tanto, la gestión de la Dana sigue bajo escrutinio, con declaraciones que cada día añaden más sombras que luces sobre cómo se manejó la mayor tragedia natural en décadas en la Comunidad Valenciana. Es curioso, porque aquí tenemos dos caras de la misma moneda, por un lado, la gestión de una emergencia que se examina al detalle y donde cada testimonio cuenta, y por el otro, la gestión política del presupuesto donde se cuelan cláusulas ideológicas sabiendo que son agua de julio. Al final, la credibilidad de las instituciones se resiente por ambos lados. Exacto. Y el ciudadano lo percibe. Cuando ves que un Consell que no fue capaz de coordinar una emergencia con 231 fallecidos luego se preocupa más por incluir un eslogan identitario en los presupuestos que por garantizar que las ayudas lleguen a quien las necesita, la confianza se erosiona. Por eso la combinación de estos dos temas no es casual, habla de prioridades políticas, y la pregunta es si esas prioridades coinciden con las de la gente. Bueno, Elena, cambiamos completamente de tercio porque hay un polvorín geopolítico que está explotando y que mezcla amenazas nucleares, pescadores desaparecidos y un misil que destrozó una escuela de niñas. Trump ha dicho que va a atacar, muy pronto, el búnker nuclear iraní de la montaña Pikaxe. ¿Qué sabemos de esa instalación?
La montaña Picaxe es un complejo subterráneo cercano a las instalaciones nucleares de Natanz, enterrado a casi 100 metros bajo roca. Se sabe muy poco de él, pero se cree que alberga parte del programa nuclear iraní. Trump ha dicho textualmente: "No tengo interés en negociar, no están listos". Y la amenaza no es retórica, llega en medio de una oleada de ataques estadounidenses que buscan obligar a Irán a reabrir el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ese paso marítimo clave por donde pasa un porcentaje enorme del petróleo mundial. Si Irán lo cierra, la economía global se bloquea. Pero aquí hay una historia paralela que me tiene descolocado. 8 pescadores ecuatorianos llevan desde enero desaparecidos, su barco fue atacado. Y otros 2 barcos fueron asaltados con tripulantes entregados a El Salvador. ¿Qué tiene que ver con Irán y con Trump? Aquí tienes que mirar el tablero completo. Estados Unidos está presionando a Irán militar y económicamente, y el estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento. Pero esos incidentes con pescadores ecuatorianos, de los que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador dan explicaciones, apuntan a una presencia militar menos visible en la región. 8 pescadores desaparecidos desde enero, 2 barcos asaltados después, tripulantes entregados a El Salvador, y nadie explica qué pasó. Es la parte del conflicto que no sale en los titulares. Y luego está lo de la escuela de niñas en Minab. Porque el 28 de febrero, el mismo día en que Trump y Netanyahu lanzaron la guerra contra Irán, un misil Tomahawk estadounidense destruyó una escuela de niñas en la localidad iraní de Minab. Casi 200 personas muertas, la mayoría niñas. Y de eso no se habla. No aparece en la agenda de Trump, no es una línea roja para nadie. Exacto, y esa es la clave de cómo se construye el relato de una guerra. La amenaza contra el búnker nuclear es tratada como un asunto de seguridad global, con cobertura y análisis. Pero el misil que mata a 200 niñas en una escuela pasa de puntillas, porque no encaja en la narrativa de que Estados Unidos solo ataca objetivos militares. Además, el gobierno iraní controla muy severamente la información que sale del país, y eso contribuye a que no haya imágenes ni testimonios directos circulando con la misma fuerza. Entonces, mientras Trump amenaza con bombardear una montaña para desactivar un programa nuclear, hay pescadores desaparecidos de los que nadie da explicaciones, hay una escuela destruida de la que apenas se informa, y hay un estrecho marítimo que puede paralizar la economía global. Todo es parte del mismo conflicto, pero la atención se concentra solo en una pieza del puzzle. Claro, y eso tiene una consecuencia directa: el ciudadano recibe una versión muy sesgada de lo que está pasando. La presión para reabrir Hormuz, el bombardeo de instalaciones nucleares, los incidentes marítimos no resueltos, los daños colaterales sobre civiles, todo forma parte de la misma estrategia de presión máxima de Trump contra Irán. Pero mientras el foco esté solo en la montaña Picaxe y el pulso nuclear, el resto de víctimas y operaciones quedan en la sombra. Es curioso cómo ciertas muertes importan y otras no en el tablero mediático. 200 niñas en Minab no son un tema de campaña para Trump, pero una instalación enterrada a 100 metros sí justifica una amenaza de ataque inminente. La pregunta es cuánto tiempo más va a durar este pulso y si realmente veremos un ataque a la montaña Picaxeo. Es todo una presión negociadora. Ahí está la cuestión. Trump ha dicho muy pronto, pero también ha dicho que no tiene interés en negociar. Si realmente ataca, la escalada puede ser imprevisible. Y mientras tanto, 8 familias ecuatorianas siguen sin saber qué pasó con sus pescadores, y 200 familias iraníes lloran a sus niñas en silencio. Ese es el coste real de la geopolítica que no nos cuentan en los titulares. Elena, pasamos de la geopolítica a la guerra comercial, porque hoy hay datos muy reveladores sobre la producción de coches eléctricos en España. La producción total de vehículos cayó un 1,7% en el primer semestre, pero la fabricación de eléctricos puros se duplicó en junio. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estamos viendo es la foto de un sector en plena transformación. La producción total baja porque hay modelos de combustión que se están dejando de fabricar, o se reajustan líneas para adaptarse a la producción eléctrica. Pero el eléctrico puro se duplica en junio, y eso confirma que las nuevas líneas de montaje, con todas las inversiones millonarias que han hecho las factorías españolas, empiezan a dar resultados. Es el famoso Valle de la Muerte que todo sector de automoción atraviesa cuando cambia de tecnología. Y en medio de eso, la UE contraataca a China con coches eléctricos baratos europeos, según el titular. ¿A qué se refiere exactamente? Porque los chinos llevan años vendiendo eléctricos más baratos y nos están comiendo el mercado. Exacto. Durante meses China ha estado inundando Europa con coches eléctricos a precios muy competitivos, gracias a las subvenciones masivas de su gobierno y a su escala de producción. La UE respondió primero con aranceles, pero ahora la estrategia va más allá: fabricar coches eléctricos baratos aquí en Europa, con factorías como las de España. Y los datos de junio demuestran que esa apuesta empieza a materializarse. Las nuevas líneas de montaje en España están produciendo modelos eléctricos pensados para competir en precio con los chinos. O sea, que la guerra comercial se libra en las cadenas de montaje. Pero hay otra historia que me llama la atención. Enagas, la gestora del sistema gasista español, ha presentado resultados. Ganan 118,6 millones pero caen un 8,6%, y lo achacan al marco regulatorio, que les ha restado 30 millones de ingresos.
Y además, niegan que haya una burbuja del hidrógeno. ¿De qué va todo esto? Enagas es una empresa clave porque gestiona la red de gasoductos de España, y está en plena transición hacia el hidrógeno verde. Su negocio tradicional, el gas natural, va a ir reduciéndose con la descarbonización, por eso necesitan reinventarse. El marco regulatorio del que se quejan es que la retribución que reciben por la red gasista no cubre lo que necesitan para mantenerla, y eso les resta esos 30 millones. Pero su apuesta estratégica es el hidrógeno verde. Y ahí surge la pregunta del millón, ¿el hidrógeno verde es una oportunidad real o es un castillo en el aire? Porque yo oigo hablar de hidrógeno desde hace años, pero luego veo que apenas hay demanda, que los proyectos se retrasan. Daniel, es un debate legítimo. El hidrógeno verde tiene un problema de demanda real hoy, porque es más caro que el hidrógeno gris, el que se produce con gas natural. Pero la clave está en la hoja de ruta europea. Europa ha puesto el hidrógeno verde como pieza central de su estrategia de descarbonización industrial, sobre todo para sectores difíciles de electrificar como la siderurgia, el transporte pesado o la aviación. España además tiene un enorme potencial por sus horas de sol para producir energía solar barata y sus infraestructuras gasistas, que pueden reconvertirse para transportar hidrógeno. Por eso Enagas dice, esto no es una burbuja, es una apuesta a largo plazo. Pero si ahora no hay demanda suficiente, ¿no están construyendo una infraestructura que luego puede no tener uso? Esa es la definición de burbuja, ¿no? El riesgo existe, no te voy a decir que no. Pero mira los datos, Alemania, Francia y España están coordinando sus estrategias de hidrógeno, con corredores de transporte, con proyectos de producción a gran escala que empiezan a estar operativos en 2025 y 2026. Las inversiones son multimillonarias, pero no son a ciegas, responden a un plan europeo que empuja a la industria a descarbonizarse. Si tú eres una acerera y sabes que en 2030 vas a tener que pagar un precio por el CO que hará inviable tu proceso actual, necesitas una alternativa, y esa alternativa es el hidrógeno verde. Así que la pregunta no es si ahora hay demanda, sino si la habrá en 5 años cuando los costes del CO disparen los costes de las alternativas sucias. Entonces, resumiendo, en el coche eléctrico, España está respondiendo al desafío chino con producción real, con fábricas que ya duplican su producción. Y en el hidrógeno, la apuesta es más a futuro, pero con una hoja de ruta europea que la sostiene. Dos estrategias distintas, ambas con inversiones muy fuertes, y con el mismo dilema de fondo: ¿quién llega primero y quién se queda con el mercado? Exacto. Y fíjate que en ambos casos el marco regulatorio es clave. En el coche eléctrico los aranceles a China y las subvenciones europeas están moldeando el mercado. En el hidrógeno el precio del CO y las normativas de descarbonización son el motor. Por eso cuando Enagas dice que el marco regulatorio les resta 30 millones, no es una queja menor, es la constatación de que la transición energética no es solo tecnología, es también cómo se legisla, cómo se retribuye y cómo se incentiva. Elena, cambiamos a otro frente caliente, literalmente. El incendio forestal en Madrid y Toledo está dejando imágenes muy duras, la N403 cortada, evacuaciones en Cadalso de los Vidrios y Almorox, confinamiento en Villa del Prado. ¿Cómo está la situación? Pues es un verano más, y el fuego avanza sin tregua. El Plan Infocam ha activado todos los recursos, han emitido mensajes es alerta a los vecinos de Villa del Prado para que permanezcan confinados, y a los de la urbanización El Romillo en Almorox también. Primero evacuaron las primeras calles de la urbanización, y luego ya anunciaron evacuación total siempre que fuera seguro. Cruz Roja ya está desplegada sobre el terreno. Y esto pilla en una época en la que cada verano parece que superamos al anterior en hectáreas quemadas y en emergencias. ¿Hasta qué punto estos incendios son ya la nueva normalidad? Exacto, Daniel. Ya no hablamos de incendios excepcionales, hablamos de una temporada de incendios que se alarga, que es más intensa y que afecta a zonas que antes no ardían con esa frecuencia. El cambio climático alarga los periodos de sequía, eleva las temperaturas y convierte el monte en polvorín. Y luego está el factor humano. Muchos de estos incendios tienen origen en negligencias o intencionadamente. Pero el caldo de cultivo literalmente es climático. Y de la crisis ambiental en España nos vamos a la de Francia, que no es menos contradictoria. Resulta que el gobierno francés ha reintroducido un pesticida peligroso para la salud, a pesar de las movilizaciones en contra y de que estaba prohibido en el país. Y encima la presidenta del comité que lo evalúa, Monique Barbude, anuncia su dimisión. Luego se retracta después de hablar con Macron. Esto es un culebrón. Es un culebrón con consecuencias muy serias para la salud pública. Este pesticida del que hablamos estaba prohibido en Francia, pero es legal en la Unión Europea. Y ahí está la clave de todo: Francia había ido por delante de la normativa europea, aplicando el principio de precaución, pero ahora el gobierno de Macron ha decidido reintroducirlo. Las movilizaciones han sido enormes: ecologistas, agricultores ecológicos, asociaciones de consumidores y todos en contra. Pero explícame cómo es posible que un pesticida esté prohibido en un país y sea legal en la UE. ¿No hay una autorización única europea? Sí hay una autorización a nivel europeo para sustancias activas, pero cada país miembro puede aplicar restricciones adicionales si considera que hay riesgos para su territorio o su población.
Francia había hecho eso, había vetado este pesticida basándose en estudios que mostraban riesgos para la salud, sobre todo para los agricultores que lo aplican y para las poblaciones cercanas. Pero ahora, presionada por el lobby agrícola y por la competencia con otros países europeos donde sí se usa, ha dado marcha atrás. Y Monique Barbude, que era la presidenta del comité científico que evalúa estos pesticidas, dimite primero y luego rectifica después de hablar con Macron. Eso huele a presión política, ¿no? Huele más bien a pesta. Barbude había ratificado su intención de dimitir este mismo miércoles, y de repente, tras una conversación con el presidente, se retracta. La portavoz del gobierno ha confirmado que han alcanzado un acuerdo sobre 3 pilares: bosques, agua y salud medioambiental. Pero la pregunta es, ¿qué ha tenido que prometer Macron para que no se vaya? Porque si dimitía, era un gesto fortísimo de rechazo a la política ambiental del gobierno. Su continuidad, en cambio, legitima la decisión. Entonces, por un lado tenemos un incendio forestal que obliga a evacuar pueblos en Madrid y Toledo, y por el otro un gobierno que reintroduce un pesticida peligroso para no perder competitividad agrícola. Es como si la política ambiental europea estuviera en una esquizofrenia constante. Lucha contra el cambio climático por un lado, pero cede a los intereses económicos que lo agravan por el otro. Esa es justo la contradicción que defines muy bien, Daniel. La transición ecológica no es un camino recto, está lleno de frenazos, marchas atrás y presiones de sectores que no quieren perder privilegios. El fuego que arde en Cadalso de los Vidrios nos recuerda que la crisis climática no espera, pero la política ambiental avanza a trompicones empujada por los intereses del agroquímico, del gas, del automóvil. Y al final, quien paga el pato es el ciudadano, ya sea respirando humo de un incendio o residuos de pesticidas en su comida. Elena, pasamos a un bloque más variado, porque tenemos 4 historias que cruzan arte, patrimonio, naturaleza y hasta el cosmos. Empecemos por Spencer Tunick. El fotógrafo neoyorquino está reclutando a casi 2000 voluntarios para posar desnudos en un olivar de Granada el 26 de julio. ¿Qué busca exactamente con esta performance? Tunick lleva décadas fotografiando a multitudes desnudas en espacios públicos de todo el mundo, desde la Gran Vía neoyorquina hasta la Alhambra. Lo que busca es transformar el cuerpo humano en paisaje, despojarlo de su individualidad para que pase a ser una textura, un color, una forma dentro del entorno. Y el sur de España, con sus olivares, su luz y su tradición agrícola, es un lienzo perfecto. Además, no es solo en Granada, también hará una intervención en Gran Canaria el mismo mes. La idea es crear una gran instalación humana que dialogue con el paisaje. Es curioso que elija olivares, un paisaje tan ligado a la historia de Andalucía, para una intervención tan contemporánea. Y hablando de desnudos y edificios, pasamos al Ayuntamiento de Madrid, que ha ordenado el desalojo de Casa Árabe del edificio de las Escuelas Aguirre, en El Retiro. La oposición pregunta qué destino tiene el inmueble y no obtienen respuesta. Exacto. Las Escuelas Aguirre son un edificio emblemático en la esquina de Alcalá con la calle O'Donnell, una de esas construcciones neomudéjares con ladrillo visto que tanto caracterizan el Madrid de principios del siglo XX. Originalmente fueron un colegio, luego sede de diversos organismos, y desde 2006 albergaba Casa Árabe, una institución dedicada a promover la cultura del mundo árabe. El ayuntamiento le ha dado la orden de desalojo, pero sin explicar qué va a hacer con el edificio. La oposición pide transparencia, pero el gobierno municipal no aclara si va a venderlo, a destinarlo a otro uso o simplemente recuperar el espacio. O sea, que mientras Tunick usa el cuerpo humano como paisaje vivo, el ayuntamiento desaloja una institución cultural de un edificio patrimonial sin decir qué va a hacer con él. Hay una desconexión entre lo que se dice defender culturalmente y lo que se hace. Y de la Tierra pasamos al cielo. El 12 de agosto hay un eclipse total de Sol que abre el llamado trío de eclipses que cruzará España entre 2026 y 2028, el mayor evento astronómico en 100 años. Sí, y es un fenómeno fascinante. El primer eclipse de ese trío será total y cruzará el norte de España, desde Galicia hasta Baleares, al atardecer del 12 de agosto. Y lo curioso es que hay un cuadro de 1905 de Simonet, un pintor alicantino, titulado El eclipse, que parece anticipar exactamente lo que vamos a ver en el cielo. En la obra, una multitud observa un eclipse con una luz crepuscular y un cielo anaranjado muy similar al que se producirá en el atardecer de agosto. Algunos lo llaman ya el eclipse perdido de Simonet, como si el arte hubiera profetizado la ciencia. Esos cruces entre arte y ciencia siempre me fascinan. Y luego está la noticia más triste de este bloque: Kyle Hottle, la actriz de 18 años que interpretaba a la pequeña Gia en Godzilla vs. Kong y Godzilla X Kong, El Nuevo Imperio, ha muerto en un accidente de tráfico en Maryland. Era sorda, y su personaje era también sordo, lo que le dio una visibilidad increíble a la comunidad sorda en el cine de gran presupuesto. Una pérdida muy joven, con todo un futuro por delante. Y hay algo poético, aunque trágico, en que su muerte coincida con la inminencia de un eclipse, como si el ciclo de la naturaleza y el ciclo de la vida se recordaran mutuamente. El cine de monstruos gigantes, con esa fascinación por lo colosal y lo celeste, conecta con nuestra obsesión por fenómenos que nos superan. Un eclipse total de sol, un Godzilla arrasando una ciudad. Al final, el ser humano siempre está buscando algo más grande que él mismo para entender su lugar en el mundo.
Y en ese juego de escalas, Tunic desnuda a cientos de personas para que parezcan un paisaje. El Ayuntamiento de Madrid discute el uso de un edificio centenario. Un eclipse de 1905 se repite en 2026 y una actriz de 18 años que daba vida a una conexión emocional con monstruos gigantes se va. 4 historias que, de fondo, hablan de lo mismo, cómo ocupamos el espacio, cómo lo transformamos y cómo, a veces, desaparecemos de él. Elena, cambiamos a un registro completamente distinto, porque hay 2 historias que me parecen espejos de cómo nos engañan, tanto hoy como hace 2000 años. Por un lado, el youtuber Nil Ojeda ha sido denunciado por la Fiscalía de Alicante por animar a fingir ahogamientos en las playas. Y además su tienda Mifsaques montó una promoción del 99% de descuento que era un timo. Y por otro lado, un estudio sobre los censos del Imperio Romano desmonta el mito de que Hispania era una sociedad masivamente esclavista. ¿Qué conexión ves tú entre ambas cosas? Pues la conexión es cómo se construyen y se desmontan los relatos, Daniel. Empecemos por Nil Ojeda. Este youtuber lanzó una promoción el día de la final del Mundial: si España gana, toda la web al 99%. España ganó, los usuarios fueron a comprar y se encontraron con que las camisetas tenían un precio original de más de 3.000 euros, rebajadas al 99% para dejarlas exactamente en 29,69 €, que era lo que valían antes de la campaña. Es decir, infló artificialmente el precio para simular un descuento enorme. Eso es publicidad engañosa en estado puro, y la Fiscalía lo ha llevado a los tribunales. O sea, que no había ningún descuento real, era una manipulación de los precios de referencia. Y además, lo de animar a fingir ahogamientos en las playas, ¿eso qué busca? ¿Ganar visibilidad a costa de movilizar servicios de emergencia? Exactamente. Es el mismo patrón: generar contenido viral aunque sea engañoso o peligroso. Fingir un ahogamiento no solo es una broma de mal gusto, es que puede provocar una movilización innecesaria de socorristas, ambulancias, incluso helicópteros, y mientras tanto, si hay una emergencia real, los recursos están ocupados en un fake. La Fiscalía lo ha denunciado por un delito contra la seguridad pública. Aquí el debate de fondo es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un influencer con millones de seguidores? Porque sus acciones tienen consecuencias reales, no son solo contenido para redes. Y ahora saltamos 2000 años atrás, pero el mecanismo de construir un relato falso es parecido. Resulta que los censos del Imperio Romano demuestran que en Hispania solo un pequeño porcentaje de la población era esclava o liberta, nada que ver con la imagen que tenemos de una sociedad masivamente esclavista. ¿Cómo se ha mantenido ese mito tanto tiempo? Pues porque durante siglos, los historiadores se basaron en crónicas de autores como Tito Livio, que narraba desplazamientos masivos de población, como las 47.000 personas llevadas al Samnio tras años de resistencia. Esas cifras, repetidas una y otra vez, crearon la imagen de que Roma movía esclavos como quien mueve mercancías. Pero cuando los arqueólogos y demógrafos actuales cruzan esos relatos con los datos censales reales, inscripciones, registros de propiedad, lápidas con oficios, se encuentran con que la esclavitud no era tan mayoritaria en Hispania. Había esclavos, claro, pero no eran el grueso de la población. El mito se alimentó de fuentes literarias que exageraban para dar épica a las conquistas. Es fascinante, porque es el mismo proceso que ocurre hoy con los bulos. Un dato impactante se repite hasta que se convierte en verdad, y luego cuesta horrores desmontarlo. Como cuando se dice que los inmigrantes reciben más ayudas que los españoles, o que los desahucios afectan masivamente a ciertos colectivos. Son afirmaciones que se viralizan, pero cuando miras los datos reales, la foto es mucho más matizada. Exacto. El problema es que el bulo viaja más rápido que el dato. Nil Ojeda monta un descuento falso y llega a millones de personas antes de que la Fiscalía actúe. Tito Livio escribió hace 2000 años y su narrativa ha condicionado nuestra visión de Roma durante generaciones. Por eso es tan importante contrastar fuentes, preguntarse de dónde viene un dato y si los números aguantan un análisis serio. Tanto en el siglo I como en el XXI, el primer paso para no tragarse un bulo es preguntarse, ¿quién cuenta esto, con qué datos y para qué? Entonces, la lección del día es que los engaños, ya sean virales o históricos, se combaten con la misma herramienta, el pensamiento crítico y la verificación. Da igual que sea un youtuber con descuentos falsos o un cronista romano con cifras infladas. Al final, la realidad siempre es más compleja que el titular. Elena, después de todo lo que hemos repasado, me queda una sensación muy clara: da igual que hablemos de vivienda, de gestión de emergencias, de geopolítica o de un youtuber tramposo. En todos los casos hay una brecha enorme entre lo que se promete y lo que realmente se cumple. Podemos dice, esto es especulación, y el gobierno dice, esto es agilizar, y mientras tanto Paquita está a punto de perder su casa. Trump amenaza con bombardear un búnker nuclear, pero nadie habla de las niñas muertas en Mina. Nil Ojeda promete un 99% de descuento y es un timo. ¿Hasta qué punto vivimos rodeados de relatos que no se sostienen cuando los rascas? Y ese es justo el aprendizaje del día, Daniel. Que no podemos quedarnos con el primer titular ni con la promesa más vistosa. La política de vivienda, la gestión de una DANA, la guerra comercial del coche eléctrico, los bulos virales, todo necesita una segunda lectura.
Preguntarse quién gana con ese relato, qué datos lo sostienen y qué se está dejando fuera. Porque lo que hemos visto hoy es que lo que se queda fuera, los pescadores desaparecidos, la escuela de Minab, el informe de vulnerabilidad de Paquita, los censos reales del Imperio Romano, suele ser lo que desmonta la versión oficial. Entonces la invitación para quien nos escucha es clara: conectar los puntos, no tragarse el primer relato y buscar siempre la segunda fuente. Y yo, con esa idea, me quedo con una pregunta abierta para los próximos meses. ¿Qué va a pasar en septiembre cuando el gobierno intente convalidar ese decreto de vivienda? Porque si cae el decreto, cae también la reforma de la ley del suelo. Y ahí veremos si la línea roja de Podemos era real o era postureo. Y si no cae, casos como el de Paquita se van a multiplicar. Esa es la clave. Septiembre va a ser un mes de pruebas de estrés para el bloque de investidura, para la credibilidad del Consell Valenciano y para la política de vivienda en general. Y mientras tanto el mundo sigue girando, el fuego arde, los coches eléctricos se fabrican, Trump amenaza, los pesticidas vuelven, y hay una señora de 82 años que sigue en su casa, pero por ahora. De eso se trata, de tener los datos, las preguntas y el criterio para no dejarse llevar por la corriente. Y eso, creo, es lo que hemos intentado hacer hoy.